trabajo los medianos y tampoco los maduros, porque no hemos generado los empleos que necesitamos en México. Por la conformación de la población en México, hay que generar más de 1 millón de empleos cada año. 1 millón de empleos cada año. Que ya se había hablado de ese millón Claro, de empleos. en los últimos años no se ha creado ni la mitad. Entonces, si tú ves a la población de los que en los últimos años ha requerido un empleo, la mitad se han tenido que ir a Estados Unidos. La mitad. Más o menos 500,000 cada año, más de 1,000 diario. Los que se están yendo ahora ya no son solamente pues las gentes pobres de las zonas expulsoras. 42% de la gente que se está yendo tiene por lo menos educación media superior. Se juegan la vida para buscar un empleo. Se muere una o uno cada 15 horas. Esa es más o menos la cantidad de muertes que hay en la frontera con gente que está buscando chamba. Entonces, o sea, eso no es insostenible. Y la otra mitad ha encontrado chamba en la economía informal. Muy pocos se han podido generar en la economía formal. Ese es el reto que tenemos en los siguientes años. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacer para generar empleos en México? Yo creo que hay 5 tareas. A ver. Hay que sacar adelante las reformas que el país necesita. La hacendaria, la laboral y la energética. Y ahí yo hago una pausa. No se logra conciliar. Entonces, desde el momento en que no hay conciliación, no podemos llegar a esas reformas. Pues sí, pero la gente que nos está viendo va a ir a votar el día 2 de julio. Y ellos van a decidir cómo se va a integrar el Congreso. Y si tú que me estás escuchando, estás de acuerdo con las reformas, pues vota por un partido que vaya a ir a la Cámara a buscar los acuerdos y a sacar adelante las reformas, porque en este momento el Congreso no se ha integrado, ni siquiera hemos votado. Entonces, cuando vayamos a votar el domingo 2 de julio, votemos por los partidos que están a favor de la negociación y de los acuerdos. Entonces, 1, las reformas. 2, hay que combatir el burocratismo y la corrupción. En México abrir un negocio nos implica 50 días de trámites. En el mundo el promedio aceptable son 15 días. Hay que trabajar en el combate a la corrupción. ¿Cómo? Lo que yo digo es, fortalezcamos a la Auditoría Superior de la Federación, que es una instancia que está hecha para eso, para combatir la corrupción al margen de los intereses de los partidos. Tercero, hay que reactivar el crédito. Esa es una prioridad. En este país, términos muy llanos para que lo entiendan los más jóvenes. ¿Qué implica reactivar el crédito? Que cuando tú, que estás ahora terminando la escuela, quieras poner un negocio, vayas a un banco y le digas al banco que tú ya sabes qué negocio quieres poner, que ya trabajaste en tu universidad, que trabajaste en las incubadoras de empresas en la universidad y que quieres poner un negocio y que necesitas dinero para poner ese negocio y que el banco te preste dinero. O que tú que tienes un negocio y que eres un joven y que tu negocio ahí va, de repente se atora, vayas al banco y pidas dinero para mantener el negocio porque tuviste un par de meses con pérdidas. Eso implica reactivar el crédito, que la gente pueda conseguir dinero para poder poner o mantener un negocio. Se puede. Pero esa es la tercera. La cuarta, en la cuarta hay que meterle lana para generar empleos a la educación, que era lo que yo te decía. Eso es fundamental. Los países que en este momento están siendo exitosos en el mundo empezaron invirtiéndole en la educación. Estamos en tiempo de hacerlo. Y la quinta, necesitamos hacer que en este país se cumpla la ley. Porque el incumplimiento de la ley no solamente nos preocupa a todos, está haciendo que hoy, cuando la gente compara los países para invertir, diga, a México no vamos. Porque ahí lo que priva es la piratería, la ilegalidad. Necesitamos construir una cultura de la legalidad. ¿Cómo? Yo digo, hagamos un esfuerzo y convoquemos desde el Poder Ejecutivo a los otros 2 poderes, a los legisladores y a los jueces. Reorganicemos al gobierno para combatir la ilegalidad. Hoy tenemos una bronca gravísima con el narcotráfico. A ver, hago una pausa porque todos esos temas vienen. Tenemos todavía rato para seguir platicando y todo sí. Eso lo vamos a platicar. Pero mencionaste algo que precisamente viene ahora y tiene que ver con la migración, con la emigración. Señor candidato, no sé quién sea porque no sé a quién va dirigida esta pregunta, pero estoy segura que todos ustedes nos dirán que van a arreglar todos los problemas del país, incluido el de la migración. En la medida en que ninguno de ustedes lo va a resolver porque la gente se va a seguir yendo del otro lado a buscar trabajo, ¿de qué manera piensa usted negociar con Estados Unidos y hasta qué grado piensa llegar para hacer que finalmente se respeten los derechos de nuestros connacionales por allá? A ver, primero hay que decir que un presidente solito no puede. Ninguno, Ninguno. La única manera como podremos resolver los problemas como país es que le entremos todos. Que el presidente tenga la capacidad de plantearlos a dónde queremos llegar con el esfuerzo de todos y que nos sume a todos al esfuerzo. Y naturalmente va a seguir habiendo migración. Yo creo que la migración es la característica de nuestro siglo, es el siglo de la migración en el mundo. Y tenemos que ir a una relación mucho más clara con los Estados Unidos.
En este momento se están discutiendo dos leyes en el Congreso norteamericano. Una ley que propusieron los representantes, que es una ley muy dura, la propuso un representante de Wisconsin que se apellida Sensenbrenner, que es una ley que pretende equiparar los trabajadores ilegales con los delincuentes federales. Entonces yo, por el hecho de estar trabajando como ilegal, es como si hubiera robado un banco o secuestrado a alguien. Eso yo espero que no salga, yo confío en que no va a salir. Hay otra iniciativa que está en el Congreso, que viene del Senado, que tiene un plan de regularización, dependiendo del año en el que llegó el inmigrante, se regulariza, y luego tiene una propuesta de trabajadores temporales. Yo creo que eso es lo que van a aprobar en el Congreso. Vamos a tener en Estados Unidos un plan de visas temporales, de trabajadores temporales, y desde el lado mexicano va a haber que trabajar para que ese mecanismo funcione. Va a haber que tener algún control nuestro de las fronteras. Y alguien que sepa hacer muy bien esa conexión también entre un país y otro, Roberto, no es fácil. ¿Has pensado en alguien que pudiera hacer ese Yo papel? creo que hay en alguien que hable bien inglés. Yo creo que hay. Mira, yo creo que hay en nuestro país gente que tiene experiencia en el servicio exterior, pero la bronca no se va a resolver así. Necesitamos generar empleos aquí en nuestro país. Ese es el reto del siguiente gobierno. Pensar que se pueden seguir yendo la mitad de los mexicanos a buscar un empleo allá. Pensar que tenemos que seguir dividiendo a la familia para sostener a la familia, dejando pueblos prácticamente abandonados, con mujeres, con niñas, porque los niños en cuanto crecen también se van para allá. Pues me parece que ese no debe ser el objetivo. Entonces, hay que chambearle para que la gente pueda encontrar empleos aquí en este lado. Bueno, vamos a hacer algo. Ajá. Nos tenemos que ir a una pausa. Estamos con Roberto Campa, con quien estamos platicando sobre un montón de temas. Vienen varios, así que vamos a esta pausa. Ya vimos cómo se vestían en los 80s, pero también hemos tratado temas tan serios como el empleo o como el trabajo. Vamos y regresamos. Seguimos platicando con Roberto Campa, candidato a la presidencia por el Partido Nueva Alianza, y tenemos otra inquietud. Órale. Hola, soy Claudia Núñez y quisiera saber si tú pudieras cambiar algún momento de la historia de México, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que hay momentos muy oscuros. Me parece que Santana representa una etapa muy oscura. Una etapa en donde el pueblo le ratificó una y otra vez su confianza. Alguien que no la merecía, que no tenía realmente vocación por servir a la gente, que prefería estar en los juegos de gallos y allá en su hacienda, y que terminó en un acto de irresponsabilidad, entregando la mitad del territorio nacional, en un fenómeno que, como todo, tiene que ver con su tiempo, pero yo creo que es una de las etapas más oscuras de la vida, de la historia de nuestro país. ¿Y algo de la historia reciente? Bueno, me parece que hay acontecimientos que son ominosos, como el 68, que implicó pues una gran cantidad de muertes por la incomprensión de una sociedad que estaba cambiando y que se manifestaba sobre todo en los jóvenes. Se trata, sin duda, 68 también de una explosión que se dio a nivel mundial. No puede entenderse México sin entender Praga, París, Berkeley. Es algo que sucedió también en el mundo, fue una toma de conciencia de los jóvenes, pero aquí pues hubo incomprensión y en consecuencia costó vidas humanas que se truncaron, de jóvenes que tenían la esperanza de hacer las cosas mejor. Oye, Roberto, ¿y más reciente todavía de este sexenio? Yo creo que no tanto como para borrarlas de la historia. Me parece que hay cosas que se han hecho mal, me parece que es inconveniente hacer pública la vida privada, me parece que uno tiene que tener desde el gobierno mucho respeto por su propia vida privada, por su religión, por sus creencias, por su familia, y no andarlas metiendo en la política. Hay cosas que se hacen mal en lo cotidiano, como el asunto ahora de los mineros, por ejemplo, primero que nos costó tantas muertes en Coahuila y luego el intento de desalojo en Michoacán, o los problemas que tuvimos en días pasados en el Estado de México, en Atenco, por una reacción